La innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo, porque ninguna ventaja es sostenible en el largo plazo. Una frase de Jorge González Moore. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, 8:10. Es viernes, estamos a 12 de febrero y desde Camino al Sol estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. En el segmento anterior conversábamos con nuestro queridísimo JM Hidalgo y ahora le damos los buenos días y la bienvenida a Chacha Durán, Darío Durán, pero conocido por nosotros como Chacha, desde Argentina, de radios.com. Chacha, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días, Rey. Hola, Cintia. Hola, Sobeida. Hola, JM, que sé que también está por allí. La verdad que es un placer estar en contacto con ustedes y en celebración. Tengo que decirlo, tengo que ser sincero y quiero arrancar con esto. En Argentina no se tiene todavía muy arraigado el tema de la radio, Día de la Radio Mundial no está muy arraigado todavía, porque es muy fuerte el Día de la Radio Argentina acá, se celebra mucho el 27 de agosto. Por ende, hablar del 13 de febrero todavía tiene sus Ujú. pruritos. Sí, sí, Ok. totalmente. Y ya lo decíamos al inicio, cada país celebra su día de la radio conectado a la llegada de la radio a cada uno de nuestros países. Pero en esta ocasión me parece interesante que podamos hablar un poco de lo que está sucediendo en la radio más allá de nuestras fronteras. Y tú tienes de radios.com y nos gustaría que pusieras un poquitito a nuestra audiencia en perspectiva. ¿Qué es de radios.com? ¿Qué tipo de información, de contenido tú manejas desde ahí? Y ahí comenzamos. TheRadios.com nace en agosto de 2000, de 2000, de 2000. Hace 21 años que estamos trabajando en esto, que tiene que ver con mostrarle a los trabajadores de la radio, a aquellos empresarios de broadcast, los que están relacionados básicamente con los medios, qué está sucediendo en Latinoamérica. Información que tiene que ver con lanzamiento de equipamiento, información que tiene que ver con nuevos programas, nuevos directores artísticos, todo lo que hace a la interna de los medios. Nos dedicamos básicamente a eso, tenemos nuestra propia radio online, tenemos una revista también digital, pero como bien decís, de radios.com trata de informar, de mantener informado a todos los que trabajamos en los medios, diariamente, porque es un diario. Todos los días se publican cosas nuevas para que todos estén enterados de lo que ocurre en Latinoamérica. Hay un flujo Buenísimo. de información ahí constante. Darío, ¿y cómo ustedes captan toda esa información? Ustedes están físicamente en Argentina. ¿Cómo captan información de los medios de otros países? Y también nos gustaría conocer como cuál es la constante, ya que puedes comparar tanta radio en diferentes países. ¿Cuál es la constante? ¿Qué encuentras en la radio de hoy día como una constante? Voy por partes, o sea, nos nutrimos con información de colaboradores de diferentes puntos de Latinoamérica, de las cámaras de radio de estos diferentes lugares, bueno, alertas que nos dan las redes sociales hoy sobre cambios y demás. Bueno, sumamos material de lo que nos envía, tenemos alguien que controla lo que es la redacción, de que chequea la veracidad y demás. Y en cuanto a constante, y la verdad que es una excelente pregunta porque nunca me lo planteé, pero analizándolo rápidamente, tiene que ver más que nada con personajes de la radio. Personajes, personas, ¿no? Ídolos de diferentes países que cambian de radio, que renuevan contratos, que proponen un nuevo columnista, pero básicamente tiene que ver con, y analizo esto desde el punto de que Latinoamérica genera ídolos a través de la radio y es por eso que son noticia diariamente. Buenísimo. Darío, y hablemos un poco de la radio en Latinoamérica. ¿Cómo tú ves que va moviéndose la radio? ¿Como bloque o cada país está mostrando su sabor, su sentir conectado con su realidad? Sí, 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 no podemos hablar de una radio en general y sí podríamos de alguna manera englobar un
un quiebre que fue el de la pandemia, el de la cuarentena que ha vivido todo el mundo, o que estamos viviendo, porque algunos todavía seguimos todavía encerrados. Así es. Hasta antes del mes de marzo, por lo menos en gran parte del mundo, se hablaba mucho sobre el final de la radio y sobre si no nos reinventábamos, qué sucedería a nivel radio y demás. Llegó la pandemia y demostró que era necesario tener una radio, ¿no? Lo hablábamos hace un ratito sobre el tema de la educación. Aquí en un comienzo se utilizó bastante este medio para llegar a los chicos, más en las zonas del interior de la República Argentina, y me imagino que también en otros países, no, en la parte céntrica, y la gente encerrada optó por la radio para informarse, donde, digo, también hay que marcar otro cambio aquí. Antes la radio era más entretenimiento, más música y demás, y la pandemia hizo que se tornara más informativa, más de noticias, más de actualidad, más de consejos, recomendaciones, etcétera. Ayer también participé de alguna manera con una charla sobre esta temática y se hablaba de gente de diferentes países y la problemática que existe en cada una de ellas. Más allá de que la radio se mantiene vigente, creo que no podemos dejar de lado la parte comercial y de qué manera mantener, porque la pandemia le ha dado un nuevo aire a la radio, sin embargo le ha quitado lo que son sponsors y demás, está más difícil conseguir, según se escuchaba, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador también, como que el movimiento de tener una radio online, de tener una radio convencional y demás, es más difícil desde lo económico. Por ende se contrapone, ¿no? Hay una paradoja y creció la radio en cuanto a oyentes, pero al mismo tiempo bajó en cuanto a poder adquisitivo, de Sí. poder seguir, ¿no? Totalmente, fue algo que lo vivimos en todos los mercados y como tú decías, JM Hidalgo sigue conectado con nosotros. Y quiero preguntarte, JM, para seguir enriqueciendo la conversación, la relación de la radio de República Dominicana conectada con otros países de Latinoamérica. ¿Qué tanto nosotros como país hemos visto lo que han estado haciendo otros países de Latinoamérica para incorporarlos a la radio local? Bueno, claro, claro. En el principio la radio dominicana copió mucho de Cuba, copió mucho de México y también algo de Argentina en ese aspecto. Muy poco, por ejemplo, de España, muy poco. Y eso es natural. Cuando un medio comienza en un país, siempre busca la referencia de la Sí, sí, anterior, busca, de la busca las experiencia que referencias. han vivido otros países. Pero la, exacto, no puede ser global. La radio tiene la particularidad de que es muy localista, exceptuando aquel fenómeno de la radio de onda corta que cumplió su papel, que ya ahora el Internet pues, lo ha venido a sustituir, pero la radio es muy localista. Fíjate que la audiencia de una emisora de Santo Domingo, de la capital, no es la misma audiencia que puede tener en otra Sí, sí, provincia en otra una provincia, emisora claro. Claro. local. Ujú. Y el medio y la sociedad siempre ha sido muy regionalista, muy particular, muy del lugar. Y en esos elementos muy particulares, Darío, eh, hablemos de puntos común, puntos, esos enlaces, como preguntaba Cintia anteriormente. ¿Qué estás observando tú, que son esos elementos comunes a todas las radios de Latinoamérica? Creo que tiene que ver con esto del crecimiento, como decía recién, y de los problemas para mantenerse. Muy a diferencia de lo que es las radios nacionales, ¿no? De cada país, que se manejan de otra manera y que siempre tienen, bueno, el apoyo estatal para seguir manteniéndose, pero lo que es la pequeña radio comercial está complicado. No obstante,
y también, y no puedo alejarme de lo que es la pandemia y este quiebre, esta bisagra, este cambio que tuvo la radio. No podemos dejar de hablar del crecimiento de lo que es lo digital, las redes sociales y demás. Y me parece que la radio se ha sido de estos medios para difundirse más. Me parece que ahí está el secreto, entendiendo que la radio tiene sus años, sus movimientos, sus cargas, su mochila, ser inteligente e ir tomándose, como muchos lo están haciendo, de las redes sociales, de lo que es digital, de lo que es online, para, aprovechar el envión que están teniendo y mantenernos, acomodarnos, rediagramar el contenido. Lo decíamos recién, la radio hoy se utiliza bastante en cuanto a información, a actualidad, más allá que también sigue siendo pasatiempo, a la mañana o durante la mayoría del horario de la mañana, la gente está atenta a informarse, a estar actualizado y demás. Sí, yo quisiera aprovechar eso que dice Chacha y hacerle la pregunta a ambos. Ya hemos visto, dijo JM, y creo que también lo confirmó Chacha, de que la radio no va a desaparecer. Pero mirando a futuro, ¿cómo ven ustedes esa transformación? Si es que habrá una transformación de la radio en términos de alcance, va a ser menos nacional, menos regionalista, va a ser global, en términos de contenidos, ¿hacia dónde ustedes creen que vaya? En términos de la calidad, ¿vamos a ver robots? ¿Vamos a escuchar robots luego hablando por la radio o va a seguir ese toque humano? Sí, porque uno no sabe, tú sabes. JM, ¿qué opinas? Bueno, no, mira, incluso las emisoras de radio hoy en día que tienen solamente, que están súper programadas, sin un locutor ahí, que esté presente, que tenga el contacto por lo menos a través del teléfono, o que sienta que se puso tal disco y que el que va para que suene y siga la línea es el otro. La parte mecánica no ha dado muchos resultados, no creo. El robot no va a existir. Tiene que haber un ser humano ahí presente, sea como sea. Lo de si va a ser global o va a ser más regional, eso depende del contenido. Depende de lo que tú estés difundiendo. Si estás difundiendo para una región con informaciones que interesan solamente a la región, se quedará ahí. Los medios que transmitan para el mundo o para el país en sentido general, pues tendrá también esa audiencia. No será exclusiva ni de una ni de otra, sino a partir del contenido que se difunda. Me parece que, y agregando a lo que decía JM, lo mecánico descontado, más allá que se hacen pruebas y demás, no va a funcionar. Y agrego que la radio fórmula, no sé si la entienden como tal, la de locutor-operador, también está desapareciendo. Por lo menos en Latinoamérica se había estilado hace entre los 10 y 5 años a esta parte de poner un locutor, operador que acompañe nada más. Y hoy se necesita de un equipo, hoy se valora más un equipo de trabajo, con columnistas, con producción, con operación separada y demás, y eso le da nueva vida, me parece, a la radio. Y después vamos a tener, creo, la radio regional, como decía JM, según el contenido, y va a crecer lo que es la radio masiva general a nivel global, por esto que decía recién, internet, las redes, etcétera. Va a faltar ahí lo del medio, de la radio que pasaba a provincias, a estados y demás. Me parece que eso va a estar en duda porque la gente está buscando más precisión, porque tienes la opción de los podcasts también, que sería otro tema para hablar. Entonces, tenés lo regional, que sabés que te va a avisar cómo está la temperatura, cómo está la zona o qué está ocurriendo en tal zona cercana a tu ciudad, y vas a tener la radio más global de temas generales, creo. Y hablando de cómo se consume la radio, venimos de estar conectados o cerca de un dispositivo que se llama radio, el dispositivo como tal. Y esto nos lo llevábamos para todos los lugares, el receptor, el radio receptor, lo teníamos ahí. Pero luego
con todo esto ya tenemos diferentes formas de consumir contenido que se crea para la radio. ¿Hacia dónde ven ustedes todo esto? Y la pregunta va para JM y para Chacha, para los dos, porque eh, todavía quedamos algunos románticos donde nos queremos quedar en solamente el sonido de la voz, conectados ahí y hacernos las imágenes de cómo luciría tal locutora o tal locutor. Y todavía rechazamos un poquitito del meter una cámara dentro de una cabina de radio. Para mantener esa magia. Sí. Chacha, adelante. Sí, sí, deberíamos ponerle otro nombre, digo, para no desvirtuar la palabra radio. De última, inventemos una palabra que se encargue el mundo de generar una palabra nueva para identificar la radio TV. Sí, 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 coincido que me encanta la magia que genera el no saber qué pasa del otro lado, pero al mismo tiempo no puedo dejar de entender que vamos hacia otro lado, o sea, a contramarcha de lo que uno desea, vamos hacia el lado de que tenemos que... Porque lo relaciono con lo comercial, quizás debería despegarme eso. A ver, si hablamos de la magia como radio, como el placer de escuchar, de hacer, me parece bárbaro. Pero si vamos a esto de seguir manteniéndonos, viviendo de la radio, Claro. me parece que está bien el clic, el cambio, porque yo te puedo mostrar el producto a través de la cámara y eso va a dar un bonus extra para los ingresos. Hoy los jóvenes están muy atentos a las imágenes. Los jóvenes hoy miran YouTube y se solucionan todo bajando el nivel de imaginación y encontrando la solución más rápida. Entonces digo, los jóvenes son las generaciones que nosotros necesitamos o las generaciones anteriores para seguir manteniendo Sí. la radio viva. Entonces digo, tenemos que acomodarnos a ellos también y la imagen es acomodarnos a ellos. Sí. Sí, por eso siempre se ha criticado la televisión en el sentido de que deja muy poco a la imaginación en el televidente. Pero todo depende del contenido y del interés y la forma en cómo se presenta. Fíjate cómo es tan interesante ver hoy en día una película en el cine en blanco y negro, tanto como si fuera a color, o como sentir a un locutor de esos que son muy superactivos, que son alegres, verlo en una tarima o escucharlo en la radio o verlo en la televisión. Eso depende, eso depende. Son cosas que van a tener puntos de partida, el talento. El talento. Uh-huh. Sí, sí, El totalmente. talento que se tenga y el talento no es el formal tampoco, no es que seamos formales, eso no es, tú puedes tener talento para, bueno, para hacer reírlo, de manera que si tú tienes talento para hacer reír, no va a ser formal, pero es el talento de lo que tú estés haciendo y eso se aprecia. ¿Por qué muchos actores de cine son buenos y por qué otros no son buenos? ¿Por qué trasciende uno y por qué el otro Sí, no? sí. Cuestión de talento. Coincido con JM en lo que es el talento y lo que es el trabajar en radio, pero bueno, me parece que tenemos que entender que hoy la juventud, por ejemplo, no está escuchando radio y si lo hace es muy poco. Tenemos un hijo adolescente que vive, nació entre la radio, bueno, que se chocó con micrófonos apenas empezó a caminar y bueno, no escucha radio y sé que sus amigos tampoco lo hacen y estamos hablando de 16, 18, 20 años que prefieren leer un posteo en Twitter, en Instagram para informarse, si es que quieren informarse, otros, bueno, prefieren pasar como pasatiempo y mirar videos, etcétera. Por eso digo, me parece que aprovechando de que tenemos la tecnología, las cámaras, el YouTube, el Facebook Live, bueno, lo que sea, digo, no sé, de última llamarlo de otra manera, pero empezar a reinventarnos nosotros para mantener oyentes, o como se llamen a partir de ahora, digo, pero bueno, mantenernos vivos, ¿no? En esto que estamos haciendo y que nos genera pasión.
Mantenerlos interesados, tomando en Claro, cuenta sí, los sí. gustos que tienen ellos, que son diferentes a los nuestros. Sí, Totalmente. es difícil. Sí, sí, hoy estamos hablando de radio en Camino al Sol junto con JM Hidalgo y Darío Chacha Durán desde Argentina. A propósito del Día Mundial de la Radio que se celebra este 13 de febrero. Es un día de celebración reciente, pero creo que es oportuno para que hablemos de la radio como medio de comunicación importante y que ha sido elemento clave en varias partes importantes de la historia. Y creo que ahí radica un poquitito en la radio como medio de comunicación, porque en los momentos de desastres, a qué medio vamos? Vamos a la radio, a ver qué estación de radio está informando lo que está sucediendo, porque de una forma u otra, si bien es cierto que está el Internet y está conectado, no es menos cierto que todavía la confiabilidad 100% de la señal, bueno, lo hemos estado sufriendo hoy en el día, por ejemplo, Ujú, cuando ujú. estamos escuchando algo a través de Internet, pues todavía falla. Sin embargo, la FM, la AM, pues está ahí, presente, con sus altas y con sus bajas. Una pregunta que va para ambos. La televisión, no sé si en el caso de Argentina ha sido igual que en el de República Dominicana, pero ha tenido una baja importante en la comercialización, en su consumo, en los últimos tiempos, aunque ha resurgido un poquitito más. Y mucho talento de la televisión se movió a radio, lo que hizo que la radio eh, volviera a tener un poquitito de fuerza. ¿Cómo ven ustedes esa migración de talento que era muy reconocido en la televisión y se mueve hacia la radio para fines comerciales, por el hecho de no estar fuera de un medio? Eh, Bueno, sí, adelante, Yacho. no, por favor, JM, por favor, usted. No, es que tú eres el invitado número uno, tú eres... Los dos. Nosotros somos de la casa. No, 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 no. Todos son número uno. Aquí eso sí va a tener que manejarse con esa política. El número uno todos. No, pero Claro mira, que yo te sí. diría, sí, mira, déjame decir algo. Mira, yo sé que es muy diferente a lo que ha ocurrido en Argentina. Muchos elementos diferentes. Primero, la producción de televisión de Argentina está muy por encima de la producción de televisión de República Dominicana. Hay más recursos, hay más talento, se trabajó más la televisión, el contenido de la televisión en Argentina que aquí. Aquí, sin que se ofendan, hemos sido muy chercheros en la televisión. Eso por un lado. Hay otro elemento que ha influido mucho en ese traslado de televisión a radio, Y que estamos es... hablando un Ahí la poquitito de la señal. confiabilidad de la conexión, ¿no? A Ok. propósito de... Ok, lo otro es la cantidad de medios que hay en República Dominicana. Sí, yo no sé cuántos canales de televisión tienen Argentina Si estamos por ahora persona, reportando un ¿no? poquitito No, pero claro. de De inconsistencia problema. con la señal. Estamos hablando con JM Hidalgo y con Darío Chacha Durán de Racom, hoy que es el día de la radio, que estamos tratándolo aquí en Camino al Sol. Reconectamos de nuevo, Pues JM, dale, contigo. bien, ya estamos conectados. Sí, sí. Decía yo que el otro elemento es, por ejemplo, aquí la cantidad de medios que hay, de radio y de televisión. Es comparativo con la población, yo sé que estamos muy por encima de Argentina. Y lo otro, el tercer punto, yo diría que es lo fácil que es hacer radio. No es lo mismo que hacer un programa de entrevista, conlleva un personal que cuesta dinero, que tiene que tener una preparación especial. La radio es más práctica, se puede hacer más fácil. Totalmente, totalmente. Y ahí, Chacha, tú que estás conectado con los equipos, tú que asistes a todas las conferencias de tecnología donde muestran esas cosas, esos juguetes maravillosos para los que estamos Wow. conectados con la radio. ¿Cómo tú ves eso? Anteriormente, la parte de esa transferencia de talento hacia la radio y por otro, la parte de la tecnología.
Un momento espectacular que estamos viviendo ahora. Sí, sí. A ver, vamos, el tema tele, yo creo que en Argentina, como decía JM, tiene así una parafernalia, un show interesante donde los que hacen televisión, los que conducen un programa, sí o sí están en radio. O sea, es algo que se da por inercia, condición sine qua non, que el que está en un lado tiene que estar en el otro. Estamos hablando obviamente de las radios más renombradas y demás. Y todo esto que cuando hablo de parafernalia y demás, hablo de equipamiento. Me parece que vamos muy avanzados, más allá de lo limitado que está Latinoamérica, el hecho de lo que es aduana, ingreso de equipos, diferentes gobiernos, problemas, impuestos, etcétera. Me parece que estamos muy bien, que llegan las cosas, por ahí un poquito más tarde, pero llegan y las sabemos utilizar. Por lo menos aquí en Argentina nos damos maña para reinventar y acomodar el micrófono de una u otra manera para que sea diferente todas las veces y mejor cada vez. Entonces me parece que eso está bueno. Y me quedo Totalmente. con la curiosidad, Rey, que mencionaba JM, la cantidad de medios. JM, hasta donde tienes el dato, ¿cuántas estaciones de radio tenemos en la República Dominicana? Yo te voy a contestar que ni Indotel sabe la cantidad de radio que hay. Indotel es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Chacha, que rige los medios acá. Pero ni esa institución oficial sabe cuántos medios de hay. la cantidad que hay, JM. En derradios.com publicamos ayer, antes de ayer, un dato estimativo de radios 2020. República Dominicana, según estos datos que nos da el portal radioslibres.net, son 381 frecuencias, de las cuales 146 son AM y 235 FM. Esos son los datos oficiales, lo que están ahí. Sí, Y a los sí. que nos podemos referir así en modo de broma es la cantidad de ilegales que nos conocemos. N a la N. Déjame Chacha, decirte algo. Aquí solamente un empresario, solo un empresario tiene más de 100 emisoras de radio. Wow. Solo uno. Por Dios. Chacha, ¿y en Argentina cuántas estaciones tienen? Datos oficiales, 6.126, de las cuales solamente 258 son AM y 5.868 son FM. Wow. Momento para nosotros hacer una pausa. Regresamos en breve. Estamos conversando con JM Hidalgo y con Darío Chacha Durán. Cuando retornemos, se integra a esta conversación José Selmo, quien es el presidente de la Asociación de Emisoras Digitales de República Dominicana, es el director general de unicaradio.net, y estaremos hablando con él, integrándolo a la conversación sobre la radio online, para que sigamos celebrando el Día de la Radio desde Camino al Sol. Retornamos en breve.